Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Esto es Radio Caput. Entrañables es el programa. Y estamos conversando con todas las personas que nosotros admiramos, queremos, nos interesan, nos parecen sumamente lúcidos, viendo uno por uno a cada uno. En este caso, a Julio Fernández Barayba, que yo te pediría que hagas un pequeño raconto de todos los lugares donde has ocupado espacios importantes, sin pensar en terminar el programa. Sí, no son 15 días. No son 15 días, Martín. Muchas gracias por tu invitación. Nací en Tandil, si eso es un dato importante. Sí, claro. Y bueno, a los 20 años... Norma, Grisby. Claro, cierto, que vos anduviste por allá, claro. Nos acompañabas en los veranos. Tal cual. Y bueno, en lo político a los 20, 21 años comencé a militar en lo que entonces se llamaba el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, conducido por Jorge Abelardo Ramos. Sí, que finalmente fue el partido al que votó Cristina Fernández de Kirchner cuando vino el general Perón de vuelta, y yo también. Bueno, posteriormente eso se convirtió en el Frente de Izquierda Popular, que es a lo que vos te referís, cuando apoyamos a Perón independientemente con una lista, con una boleta propia. Yo tuve el honor de estar con Perón en esas circunstancias entre el año 72 y 73, 2 veces. Mirá. Y después, bueno, la vida, esas cosas, quién sabe lo que. Me tuve que exiliar en Suecia en el año 77, estuve 7 años en Suecia. Con la dictadura del proceso. Con la dictadura del proceso. Y bueno, ahora hay que aprender a hablar sueco, ¿eh? Ja, det är klart att man måste lära sig att prata svenska. Es un idioma. Yo a veces veo esas series hechas en el frío. Claro, Wallander, por ejemplo. Y digo, qué linda esa serie. Yo no estaría viviendo ahí. Y bueno, fueron 7 años, aprendí a hablar sueco. Y al volver... Milagro. Sí, no, qué sé yo, me gustan los idiomas y aprendí. Es decir, de lo contrario es como estar regalado, ¿viste? Es una que no podés, no conocés la sociedad. Una impotencia, claro. No entendés los carteles, no... complica. Se complica, y además, si uno va a estar ahí porque no tiene más remedio, mi idea era que, bueno, vamos a hacernos amigos de esta gente. Claro. Vamos a ver quiénes son, qué historia tienen, cómo viven, por qué luchan, cuáles son sus ideales, etcétera. Claro. Y fue lo que en realidad hice en esos años, a punto tal de considerar a Suecia como mi tía patria. Sí. Además escribiste un guión de Exacto. Una película. Y al volver, con Jorge Cosia, con el querido y recordado Jorge Cosia, hicimos Mirta de Liniers a Estambul. Nada menos. Que es justamente la historia de una pareja exiliada en Suecia. Y después continuamos haciendo algunas otras películas con Jorge. ¿Alicia Zanca era? No, Emilia Masser. Emilia Masser, Norberto Díaz. Sí, era un elenco extraordinario. Hermoso. Una hermosa película. Después hicimos algunas otras cosas, Chorros, hicimos una que era una comedia en donde todos robaban, los buenos y los malos.
Y después hicimos algunas otras películas, como por ejemplo El General y la Fiebre, sobre el general San Martín. Cuando cruza la cordillera enfermo. Cuando se queda enfermo en Córdoba, en Saldán, mirá. En 1815, poco antes de salir para Cuyo y cruzar los Andes. Y posteriormente hicimos otra aventura cinematográfica, que fue una comedia musical al estilo de West Side Story, a la que le pusimos el nombre no de West Side Story, sino de Cipayos. Que es una hipotética invasión de Buenos Aires como resultado de la guerra de Malvinas, en donde en Buenos Aires se llena de soldados cipayos. Curiosamente, quienes inician, hay un grupo que baila tango resistiendo, porque lo primero que hacen los ingleses cuando llegan es prohibir el tango. Y hay un grupo de muchachos jóvenes, una banda de muchachos jóvenes, que resiste haciendo actos callejeros bailando tango. Y todo termina con que un grupo de irlandeses ve que todo esto es una injusticia lo que están pasando y se rebelan junto con los tangueros contra los ingleses. Y los irlandeses siempre han estado contra los ingleses. Efectivamente. Bueno, y después he seguido todo esto, lo he hecho en términos de militancia política, que es en realidad mi gran pasión. He escrito libros de historia, he escrito libros de política, he escrito libros de poesía, pero en realidad mi pasión es la militancia política. Yo soy un militante político, he estado en el Instituto Dorrego, que creó en su momento Cristina, he estado en la Secretaría de Cultura junto con Jorge Cosia, y la última experiencia, por así decir, administrativa del Estado que tuve fue la dirección del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina. Mirá. Una hermosa experiencia, una maravillosa experiencia, tanto por el acervo que tiene el archivo, que es muy rico, muy interesante, y por así decir, el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina tiene, digamos, el monopolio de Maradona y toda su carrera futbolística. Es decir, cualquier director del mundo que quiera hacer una documental sobre algo que tenga que ver Maradona, tiene que recurrir al Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina a comprar eso, porque en otro lado no está. Y además tiene un grupo humano del cual me hice amigo y conservo esa amistad excepcional, que verdaderamente aman lo que hacen y han creado un archivo que es ejemplar en la Argentina. Esa es, no tardé tanto. No, como bueno, vos pensabas. Sí, si te podés hablar de cada uno de los libros sí, que cómo escribiste. No. ¿Cómo no? Voy a hacer un insert. Estaba pensando la importancia que ha tenido el Papa Francisco, ¿no? Y ahora que se estrena mañana la serie del Eternauta de Oesterheld, que hizo Stagnaro, que sale en 190 países. Sí, es algo extraordinario. Entonces yo digo, ¿la gente qué pensará de nosotros? Porque acá sale Messi, sale Maradona, sale... El Che Guevara, Evita. Che Guevara, Evita, Oesterheld. el cura Francisco. El Papa Francisco. Qué país raro. Milei, que es claro, un fenómeno. Un fenómeno friki que sale de acá también. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué país más raro? Es un país raro, que tiene un hermoso pasado, tiene un presente muy malo y yo creo que tiene un porvenir venturoso. Pero su presente no corresponde a estos valores que estamos hablando. Digamos, todos esos hombres, qué sé yo. Bueno, es capaz de sobrevivir a un presente terrible. ¿No? Terrible. No solamente la gente duerme en la calle, que no sé qué dirán los turistas cuando van caminando por Corrientes, por Florida y ven a la gente apolillando en la calle. Además, cada vez más cómodo, digamos. Si no es cada vez con total independencia, como si estuvieran en un hotel 4 estrellas,
con un colchón, con la frazada, alguna Y sí. gente con cualquier cosa, pero también... Gente que se ha quedado de repente en la calle. Acabo de cruzarme ahí en la avenida Corrientes y Talcahuano, a un padre de familia, un hombre notoriamente de clase media, por su ropa, por su manera de actuar, por su relación con los pibes, con dos chiquitos que están en la calle. Un hombre que hace un mes tenía un departamento y vivía con los pibes y la señora en un departamento. Está en la calle. Esto tiene que ser un golpe brutal. Es casi inimaginable pasar de esa situación de una relativo confort y comodidad a, en el término de un mes, 2 meses, convertirte en un croto que vive en la calle. Cosa que contaban las madres, ¿no? De que en la época de la famosa crisis del año 30, dormían en los caños, claro, que estaban encauzando el río. Y de ahí viene la palabra croto, claro, que fue un ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires que dictó una ley que permitía a los trabajadores golondrinas, es decir, a la gente que iba de pueblo en pueblo buscando trabajo, viajar gratis en el tren. Y como se llamaba la ley Croto por su autor, a aquellos que la, entre comillas, disfrutaban, los comenzaron a llamar crotos. Bueno, y también está el famoso de los caños estos que yo nombraba, que eran de una empresa que firmaba con Atorrent y compañía. Exactamente. Y Arturo entonces Torrent. Claro, entonces le decían atorrantes, claro, a lo que apolillaban en los caños. Exactamente. O sea que no es la primera vez que pasa eso en Argentina. Pero pensábamos que no iba a pasar nunca más. Yo tengo la sensación, casi el convencimiento, perdón por la tos, que pensábamos que no iba a pasar más, pero que en los últimos 40 años, para no referirme a más atrás, pero en los últimos 40 años de vigencia del sistema democrático y de la Constitución Nacional, la Argentina ha recorrido un camino, una especie de camino helicoidal con forma de hélice, en donde se suceden gobiernos nacionales y gobiernos antinacionales, pero con un sentido descendente. Cada vez hemos estado peor. Sí. Cada vez hemos estado peor. Hoy la Argentina es más pobre, más precaria que lo que era en 1983. Completamente. Y esto es algo que nos tenemos que, por lo menos, interrogar, porque en algún momento hay que tocar fondo y salir para arriba de este laberinto. Sí, por otro lado, las 30.000 muertes, torturas y cosas terribles que se cuentan de la gente que ha sido atacada por el sistema de la dictadura del proceso, generó una cultura del dolor que es una advertencia también para cualquiera que quiera resistirse a la mano del opresor, digamos, ¿no? Que además tiene representantes como Patricia Bullrich que son completamente desconfiables, brutales y patéticos, ¿no? Porque también es patética esta mujer. Sí, que amedrenta un poco la resistencia, digamos. Sí, discúlpame, pero creo que eso incide en una ínfima puede proporción. Lo que nosotros no hemos logrado es volver a tomar las medidas fundacionales que tuvimos en la década del peronismo del 45 al 55. Si la Argentina ha intentado cosas que en 4 años de un gobierno liberal desaparecen. Para los 10 años de Perón, fueron del 45 al 55, se tardó 25 años en destruir eso. Vino la Revolución Libertadora, vino el proceso y aún así sobreviven elementos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el movimiento obrero, sobreviven elementos de ese periodo. Sí. Además Argentina ha volado alto. Ha volado alto. Nosotros tuvimos 12 años de gobierno nacional y popular con Néstor y Cristina y en 4 años fue desmontado. En 4 años se desmontó lo que se construyó en 12.
Digo, hay algo que no hemos, digamos, no hemos La logrado. muerte de Néstor también ha sido una desgracia, ¿no? Sí, no, sin duda. Difícil pero... de superar, digamos. Pero sí, pero se trata de tomar medidas, quiero decir, de tener un programa como el que tuvieron los chinos. Sí, sí. Bueno, pero los chinos tienen otra experiencia, ¿no? Otra cultura. Es un pueblo milenario, ha tenido guerras. Tienen su proceso, digamos. Yo creo que se puede aprender mucho y poner en práctica mucho de lo que han hecho los chinos, pero, como bien marcas, estamos en una situación muy por debajo del cero. No, muy por debajo, muy por debajo. Muy por debajo. Esto de que ver que la gente pone su ropa, sus zapatos, su mantita en un paño en el suelo, en una plaza, y vos te das cuenta que esos zapatos están bien lustrados, Claro, pero que son viejos, Claro. en venta para ver si pueden comer, me parece una locura. Que a una jubilada, por ir a marchar para que le levanten la jubilación, le tiren unos bestias armados y todo, metidos con cascos y con palos. Y todas las fuerzas policiales existentes, gendarmería, prefectura, portuaria, federal y metropolitana. Es de una asimetría Total. Que ya no es antidemocrática, es una mierda, digamos, una cosa terrible de pensar solamente. Solamente una tarada como Patricia Bullrich puede hacer semejante barbaridad y los demás que le parezca bien, digamos, Sí, ¿no? claro, Milei, bueno, toda esa a manga los demás, de- perdón, y a las clases de sociales que bestias. sostienen este gobierno, porque este gobierno no existiría si no existiera Paolo Roca, La Ulla Sí, sí, sí. y todo ese sector. Sí, sí, hay una lista de... No caería por su propia inoperancia. Hay una lista de 5 o 10 Y bueno. empresarios que son tarados, ¿Qué es digamos. lo que sostienen? Son empresarios que odian al país, que no tienen la menor noción de lo que significa construir un país. Es decir, son aves de paso. El capital financiero no le interesan las naciones. Al contrario, el capital financiero es un elemento delicuescente de las naciones. Las destruye. Pero, por ejemplo, uno ve que en China han logrado que el capital se sume, digamos. Sí, pero no el capital financiero que está totalmente en manos del Estado. No hay eso bancos sí. privados. Ah, sí, sí, eso sí. Está No claro. hay mercado libre. No. Digamos, eso está en manos del Estado. Bueno, una de las grandes cosas de China es que no permite que las empresas se metan en el tema económico. Bueno, Ni opinar, ni llevar sugerencias, nada. pero además, digamos, todo eso sobre la base de haber expropiado por completo la gran propiedad terrateniente Sí. y haber eliminado socialmente todas las clases sociales vinculadas al colonialismo. Sí. Digo, sobre esa base después te construyo cualquier cosa. Sí, sí, lo que plantea Peretti, digamos, de terminar con los latifundios y armar todo un proyecto a la manera de Perón de trabajo de cercanía entre Sí. el producto y el No, consumo. sí, sí. qué sé yo, no sé si es Es eso. todo un tema. Ese es todo un tema. Lo que no podemos es depender, como hace 50 años que estamos dependiendo, de el chantaje que nos imponen mes tras mes el sector agroexportador. Es decir, si nosotros no tenemos pleno control de esos recursos, Sí, el IAPI, digamos. si no tenemos pleno control de esos recursos y hacemos con ellos lo que corresponde hacer, con los excedentes, que es invertirlos y que no se fuguen del país, es muy difícil combatir la inflación. Sí, sí, sí. Se debería penar con cárcel aquel que fugue capital, digamos. Sí, eso se impide muy fácil. Escúchame una cosa, yo viví en Suecia 7 años. El billete de 1.000 coronas no era cambiable fuera del país, para empezar. No tenía curso fuera de Suecia. Solamente en Suecia el billete de 1.000 coronas servía para algo. O iba a Francia con un billete de 1.000 coronas y no te lo cambiaban. Con lo cual te obligaban a que, si querías sacar plata del país, tuvieras que sacar muchos billetes, de modo que se notara. Y no se podía sacar plata del país. No, digamos, el dinero, los grandísimos excedentes de los capitalistas suecos
se volcaban a la reinversión en Suecia y al crecimiento de su sistema económico. Sí, que es lo que... Así se funciona, necesitan, claro. las sociedades, digamos. Claro. Las poblaciones. Hoy lamentablemente eso ha cambiado, porque toda Europa ha caído en manos del capital financiero. Hoy Suecia, yo estuve hace un año y no es la Suecia que yo conocí. Ahora, es muy interesante todo lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? El BRICS ha sido, lo que yo veía con Argentina, es que si entraba al BRICS, por lo menos teníamos una carpa, ¿no? Que nos protegía de la lluvia, de la helada. No olvidate. Esta decisión de Estados Unidos vía Milei de no permitirnos entrar al BRICS, no de no permitirnos, ¿no? de que nosotros renunciamos. Nosotros Sí. teníamos la puerta abierta para entrar al BRICS, Sí. que había logrado Alberto Fernández, una gestión, viajó a China, etcétera, y teníamos la puerta abierta, éramos invitados a formar parte del BRICS y renunciamos, nos retiramos. Una locura. Nos retiramos. retiramos. Porque ese es un ámbito donde hay un banco del BRICS, hay países hermanos que acompañan y un proyecto extraordinario. Un proyecto comercial en pie de igualdad, un proyecto comercial de países iguales, sin la presencia permanentemente amenazante de los Estados Unidos y sin propósitos expansivos de ninguno de los países que lo integran. Sí, porque no es el proyecto de China, No. ni el proyecto de India, ni el proyecto de Rusia avanzar sobre otros países. Bueno, construir un sistema paralelo, exacto, independiente, que tenga un proyecto global, digamos. Pero a la Argentina el BRICS, digamos, toda nuestra estructura económica era para entrar en el BRICS. Tal cual. Y sobre todo para entrar en el BRICS junto con Brasil. Sí. Sí, hacer un 1-2 claro, con Brasil, que sería incorporar una gran potencia binacional. Pero como lo veía Perón en el 51, ¿cuántos años hace? 76 años. Brasil, Chile. Argentina, Brasil, Chile. El peso de Argentina y Brasil juntos atrae al conjunto de los países de la región. Tal cual. Es decir, se suman los otros países. Lo que nos deja Perón, ¿no? Que nunca nos enfrentemos a Brasil. Pero lógico. Y Brasil también lo tenía claro, ya en esa etapa. Brasil con Getúlio Vargas lo tenía claro. Yo tengo uno de mis libros, está dedicado justamente a ese periodo de Getúlio en Brasil y de Perón en la Argentina. Y el tipo tenía la idea de la integración Brasil, la alianza estratégica Brasil-Argentina. Perón sabía que lo tenía, pero hubo una enorme resistencia en aquel momento de una institución que aún todavía hoy en día sigue teniendo un peso bastante negativo, que es Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y la burocracia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que es, por ejemplo, la que ha impedido que Venezuela integre los BRICS. Porque la sensación o la idea que yo tengo, y que tenía Perón, creo, es que Brasil, librado a sus propios medios, tiende al viejo Brasil imperial. Sí. Tiende al viejo Brasil imperial del siglo XIX, al Brasil de la Guerra del Paraguay. En cambio, con un contrapeso de la Argentina, Brasil se ve limitado en sus afanes imperiales, que están por así decir, están en la génesis, en la genética de Brasil, ese pasado imperial. Y de Itamaraty en particular. Que fue creado justamente por el gran Barón do Rio Branco, que fue el último canciller del imperio y el primero de la república. Entonces ahí es un problema, se nos ha generado un problema en la región. ¿Por qué ha disminuido la importancia del Mercosur? Y porque Argentina se apartó de eso. Y si Argentina se aparta, con Brasil solo no se puede. Aunque parezca mentira lo que digo, pero Brasil habla portugués.
Perón decía, Argentina, en aquel pensamiento que tenía en el 51, Argentina es capaz de atraer al conjunto de los países hispanoparlantes de la región y compensar el gigantismo humano y territorial de Brasil. Uh-huh. Sí, porque nosotros teníamos razones para acordar con Paraguay, acordar con los demás países, Perú, digamos, Obvio. Había... Pero fíjate vos, Perú solo Perú inclusive. que ama a Argentina, además, profundamente. Pero Perú, que además de amar a Argentina, lo liberamos nosotros. Y hay que ver lo que fueron los peruanos en la guerra de Malvinas, Así que es, una cosa que nunca podremos terminar de agradecer. Digo, se han ofrecido brigadas aéreas. como nos ofrecieron aviones que querían conducir ellos, Sí. y que con buen criterio Argentina les dijo, no, los conducimos nosotros porque si no ya se meten en la guerra ustedes. Claro. Pero fíjate vos que Perú, aún en las condiciones que vive hoy Perú, que no son las ideales, han inaugurado el puerto ese de Chancay, el puerto más importante del Océano Pacífico, Sí, junto con China. Eso aliado a China. ¿Sí? China tiene un proyecto muy interesante que es generar todo un desarrollo comercial a nivel global. A nivel global, claro. Para así, yo no digo limitar a Estados Unidos, pero por lo menos tener una idea de construcción de humanidad en paz. Digamos. Efectivamente. Pero además, esto tiene que ver con la decadencia de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia en retirada, es una potencia en retroceso. Vos o cualquiera de los oyentes puede decir, sí, te quiero ver en retroceso y ahora se hacen cargo del canal de Panamá y echaron a los chinos. Sí, porque una potencia en retroceso como la norteamericana se separa del conjunto del mundo y se vuelca al continente americano. El aislacionismo norteamericano en las cuestiones mundiales se convierte en hegemonía en el continente americano con la doctrina Monroe. Esa es la contra, desde nuestra perspectiva, que tiene toda esta situación. A medida que Trump se desentienda de la guerra de Ucrania, que parece que es lo que está haciendo, y le dice a los europeos, no se arreglense ustedes, a mí yo no tengo frontera con Rusia, se vuelca hacia América Latina y crece, digamos así, la intromisión norteamericana en la política, la intromisión norteamericana en la política latinoamericana. Bueno, acá ya están están haciendo gestos insolentes. Totalmente. Insolentes. Y como este gobierno trabaja para ellos... Este gobierno es un gobierno de idiotas, verdaderamente de idiotas, que está convencido de que nosotros tenemos algo en común con Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada en común. Es más, si hay un poder imperial con el que no podemos arreglar comercialmente, es con Estados Unidos, que tiene una producción agraria exactamente igual a la nuestra para vender en el mercado internacional. Tal cual. Nosotros con los ingleses, nosotros le producíamos algo que ellos no tenían. Trigo, carne, todo eso, y ellos nos vendían casimires y toda la cuestión. Con Estados Unidos no hay nada para venderle. No. Tal cual. Entonces, es un delirio la propuesta, que ni siquiera se le puede llamar política internacional, la locura estratégica que plantean estos desaforados. Friki, digo yo. Son frikis, son fenómenos, claro. Son fenómenos. La mujer barbuda, son eso, claro, totalmente. Son peligrosos, pero están haciendo daño. Son peligrosos porque nuestra propia crisis política llevó a que se conviertan en lo que son. Digo, parte de la responsabilidad es que nosotros estamos atravesando una crisis política muy profunda en la que no le encontramos el agujero al mate. Sí, va a haber que encontrárselo. Que por eso va a haber que encontrárselo. En algún momento aparecerá el topo de la historia. Hasta que llegue un criollo. Exactamente. Como decía el Martín Fierro. Exactamente. Pero digo, nosotros no. Parece ser el resultado. Mi ley es, entre otras cosas, el resultado del proceso inflacionario.
parece ser que el proceso inflacionario tiene sobre la gente, sobre el pueblo, sobre los hombres y mujeres que conforman el pueblo argentino, una influencia que nosotros no hemos percibido. Considerando que, bueno, más o menos, si había un aumento, venía la inflación, subíamos los salarios y más o menos íbamos emparejando. Pero parece que el resultado no es así. También creo que la inteligencia norteamericana ha afinado el uso de una nueva generación que venía con el celular, que venía con nuevas formas de aplicaciones para aislarse de la vida cotidiana verdadera, y invocaron ahí, digamos, mucha gente que no tenía la más puta idea de qué votar, ¿no? Bueno, pero... Sea como sea... Sea como sea, ha pasado eso. Y todavía nosotros, desde nuestro lado, no he escuchado ninguna voz más o menos clara y estentoria que explique cómo podemos nosotros crecer con una inflación que no sea la inflación que hemos tenido desde hace 40 años. ¿De qué manera nosotros hacemos crecer nuestras exportaciones a efecto de tener dólares que impidan que se dispare la inflación? Sí, justamente yo le hice una entrevista... hace poco a Roberto Feletti, que fue el encargado en un momento determinado de ordenar el acuerdo con las empresas para la inflación. Y dio una clase muy interesante de los acuerdos que había establecido, que obviamente se tiró todo cuando se decidió poner a Massa como candidato, y ya se fue hacia las elecciones, digamos, y se suspendió la tarea que se le había asignado. Lo cual quiere decir que es probable que incluso después de esta experiencia, que es interesante, aunque sea fatal, haya un nuevo pensamiento de cómo organizar para no tener más inflación, ¿no? Mira, inflación muy, muy loca, digamos. Es que es una inflación que está determinada porque no tenemos dólares, porque nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos. ¿Y nuestros ingresos cuáles son? Las exportaciones. Nosotros dependemos totalmente de la exportación del sector agroexportador. Si ellos no liquidan, hasta el gobierno de Milei tiembla. Hasta el gobierno de ellos queda agarrado del pincel si el sector agroexportador no liquida, no vende y liquida. Y nosotros tenemos que ver de qué manera superamos ese chantaje y diversificamos nuestras exportaciones. De todas maneras, Perón ya había encontrado el agujero al mate. Había dicho, bueno, el IAPI compra todo lo que se produce y lo comercia directamente. Sí, pero no alcanza. No alcanza. Aún en esas condiciones nosotros tenemos que vender algo más. Nosotros, digamos, no puede ser que nosotros hayamos detenido la exploración y la explotación del petróleo offshore, fuera de las costas, porque en Mar del Plata dice que les molestaba la visual. La visual estaba a 400 kilómetros de la costa, quiere decir que a los marplatenses les molesta el obelisco. ¿Me explico? O lo que pasó con el tema del salmón. Íbamos a poner fábricas de salmones en la Patagonia y se apareció de que eso era terriblemente nocivo. Pamplina, Chile lo hace. Íbamos a traer granjas de cerdos de China. China nos facilitaba todo un crédito, un sistema, toda una cuestión para tener fábricas de cerdo, para exportar carne de cerdo a mansalva. Aparecieron los que aparecen siempre cuando hay estas cuestiones. Es decir, se pone un prejuicio sobre la base sobre el interés nacional, que es el de diversificar nuestras exportaciones. No vamos a poder fabricar los chanchos que querramos. Digo, hoy bueno, hay una corriente de pensamiento que no sirve para nada, Martín García, no sirve para nada. No genera dinero. No sirve para nada. No genera dinero, pero dice pobre chancho. No sirve para nada, pobres chanchos y pobres salmones. Déjame de embromar. No sirve para nada.
Entonces, tenemos problemas, digo. Es decir, la aparición de Milei, de este monstruo que apareció de la noche a la mañana, no es gratuita. Todo tiene una explicación. Pero, insisto, el movimiento nacional, el peronismo, tiene que ofrecer algo más que nostalgia del 45 o nostalgia del 2010. Con la nostalgia no se construye nada. Vamos a poner entrañables y vamos a poner Julio Fernández Baráibar para que la gente sepa. No. Entrañables y Julio Fernández Baráibar. Así sabemos, la gente sabe qué programa buscar después en YouTube, porque si no... Porque nuestro programa, ya el tipo se hizo cargo de él también del programa, se llama Uno por Uno. No, porque es un segundo título, digamos, un subtítulo que yo le puse. Pero Entrañables es el que tiene la experiencia en la radio y en los oyentes. Por eso es que te pedimos un tema de tu elección. Efectivamente, que fuera entrañable para vos. Que me gustara. Entrañable para vos, para hacer un corte, ahora que estamos en la mitad del programa, vamos a poner entonces el tema de Floreal. Dale. Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Esta música me lleva a las películas de los años 50, cuando yo era pibe, que aparecían Sandrini, Toscanito, Alberto Castillo, Nini Marshall, tal cual, todo ese mundo, Mirta Legrand que ya estaba. Ayer, antes de ayer, en estas noches, me vi una película que no había visto. Yo creí que había visto todas las películas de Buñuel. Y apareció una que no había visto, que se llama Él. Y es del año 1953 y trabajan Arturo de Córdoba, que era el gran galán del cine mexicano, y trabaja Delia Garcés. Mirá. El cine mexicano y el cine argentino en 1953
habían copado el mercado latinoamericano. A punto tal que, aunque parezca mentira, la Argentina sufrió digamos, Estados Unidos impidió que se exportara películas vírgenes a la Argentina para boicotear la producción argentina de cine. Porque tenía éxito en toda Latinoamérica. Porque había copado el mercado latinoamericano. Yo me he encontrado con gente, en gente mayor, gente de nuestra edad, en Venezuela, para quienes Cantinflas y Luis Sandrini son las dos grandes figuras de su infancia. Mirá. ¿Entendés? Gente, pero venezolanos que no se han salido nunca del país. Y el cine argentino entraba, bueno, el respeto y el cariño que le tienen en Cuba a Mirta Legrand. Totalmente. No es por las ideas políticas ídola que expresa Mirta total. Legrand, sino por el recuerdo de las películas de Mirta Legrand en Cuba, en aquellos años. Sí, con gran éxito. Ha ido incluso. Pero hace pocos años. Pero ha ido y ha sido pero como si hubiera llegado. Sí. Nada, La gran estrella de Hollywood. la gran estrella de Hollywood, el cariño del público, la conocen todos, es increíble. Claro, porque además la han visto 70.000 veces. Claro, Porque encima, tampoco claro. tocó todo ese periodo que los cubanos no podían comprar nada. Y entonces las pasaban repetían, y pasaban lo que tenían, exactamente. Y la gente la iba a ver Sí, porque claro, había disfrutado. claro. Era un reencuentro con sus ídolos. Latinoamérica es muy linda. Latinoamérica es muy extraordinaria. Primero, Qué polenta. la cosa casi mágica de que vos tomes un avión en México y te digan buenos días, hasta la vuelta, y llegues a Tierra del Fuego y te digan buenas noches, ¿cómo le va? Claro. Sí, ya el idioma hermana abre. Yo vivía en Suecia. A 500 kilómetros, o sea, de aquí a Mar del Plata, de aquí a Bahía Blanca, estaba Copenhague. Yo me había pasado 2 años estudiando sueco y más o menos lo chamullaba bien. Llegaba a Copenhague y no entendía nada. 500 kilómetros y no entendía lo que decían. Y hablaban parecido. Pero yo no entendía nada. Y se hacía 100 kilómetros más, llegaba a Alemania y ahí sí que no entendía una papa ni a propósito. Nosotros tenemos desde México hasta acá, hablamos el mismo idioma, hasta los mismos modismos. En Venezuela, sabés que estuve viviendo 1 año en Venezuela, se dice chabón. ¿Cómo se dice chabón? Sí, se dice chabón. Y te preguntan en Venezuela, ¿viste la última de Capusotto? ¿Entendés? Eso es algo increíble, y que nos cueste armar una unidad política, económica. No digo cultural porque la unidad cultural esa existe fuera de toda, más allá de todo régimen, pero una unidad política, una unidad económica. Es decir, en China, aunque parezca mentira, no hablan todos iguales. En China escriben todos iguales, que es distinto. El sistema ideográfico de ideogramas chino permite que el ideograma que significa hombre en el sur y signifique hombre en el norte. Ahora, la palabra con la que dicen ese ideograma no es la misma. Mira, no sabía. No es la misma. Incluso digamos, obviamente son todas idiomas familiares, como nosotros con el italiano, sí, pero no es el mismo idioma. Claro. Es muy interesante el desarrollo que está haciendo, que contaba Sabino Vaca Narvaja. Sabino por Sabino. Aparición con vida. Te salió, pero eso sí que te salió del fondo de la historia. ¿Cómo van desarrollando? Por ejemplo, decía que se recibieron 15 millones de ingenieros, por ejemplo, el año pasado. Bueno. Ese es un proyecto nacional. Perdón, el año pasado, en 1980, cuando yo vivía en Suecia, los diarios suecos
se sorprendían por la llegada de estudiantes chinos a estudiar ingeniería en las universidades de Uppsala, de Gotemburgo o de Malmö. Digo, hace 40 años, mandaban a los chinitos a estudiar ingeniería afuera. Y hoy se reciben 15 millones de ingenieros por año. Qué bárbaro. Digo, eso es un número, proyecto. ¿no? Qué bárbaro. Ayer veía un video sobre una ciudad o una especie de municipio o de provincia que tenía 32 millones de habitantes, ¿no? Claro. Ahora, la cantidad de cosas que hacen es una cosa de locos. Han desarrollado la ingeniería preconstruida, entonces hacen puentes, arreglan vías, qué sé yo, con 9 horas, por ejemplo, Claro. que son cosas que prácticamente sustituyen una cosa por otra y la hacen con una ingeniería, con una automatización, Ahora con bien, una en calidad personal. En 1950, cuando nosotros festejábamos el centenario del fallecimiento del general José de San Martín y habíamos nacionalizado los ferrocarriles y el país estaba levantándose, en ese momento en China la gente se moría, y no es una imagen, de hambre, encarradas. La plaga del hambre en China era fenomenal. Morían 2, 3, 4 millones de personas de hambre. Hace 80 años, los mismos que nosotros hay hasta a 1950. Y hoy, no solamente que ha superado el hambre China lo superó hace unos 20 años. Pero han sabido aprovechar y conducir políticamente el capitalismo. Es decir, han generado las condiciones de un crecimiento de la producción sobre la base de una planificación estatal, de una elasticidad china en las negociaciones, obviamente, y generando además inversiones en el sector científico-tecnológico increíbles. Hace 80 años se morían de hambre y hoy han traído restos, pedazos de luna, del lado oscuro de la luna, porque mandaron una nave, una sonda, agarró tierra, la trajo y la trajo a la China. Digo, es asombroso lo que han hecho en 80 años. Lo que sacaron de allí, no sé si es el torio o es otra cosa similar, pero es lo que le da energía a toda China, lo que sacaron de la luna. Y eso hay también en la Antártida. Incluso en la Antártida que ocupa Argentina. Uh-huh. Eso Mario Toer nos contaba ese tema puntual. Uh-huh. Imagínate lo que saldría a la luz si con un pedazo de mineral podríamos mantener la necesidad de energía de todo el país. Claro. Saldría 2 mangos con 50. Claro, sí, totalmente. Los tipos fueron a la luna, lo agarraron, lo trajeron y lo utilizan. Bueno, no nos vamos a poner a hablar de China. No nos van a alcanzar 3 programas. No era la intención. Porque además están contando lo que hacen y ya que lo cuenten ya te da vergüenza ajena, digamos. Pero el problema de la disolución nacional es grave. Claro. Hay una cosa de disolución nacional que se expresa muy bien con Milei, pero también con la falta de un proyecto nacional que se ponga firme, digamos, ¿no? Obvio. De un proyecto que diga, bueno, vamos por este lado y que sea creíble, que sea realizable. Eso, digamos, Néstor y Cristina fueron los que recibieron los pedazos de lo que quedó del peronismo y lo volvieron a circular, digamos, a funcionar, y funcionó. Pero el enemigo trabaja también, y la boludez también nuestra trabaja, y no hemos podido enfrentar lo que el enemigo ha hecho al conseguir que Macri ganara un espacio en la política, que nos endeudara en 25 millones de dólares, no me acuerdo cuánto, y ahora le metan 20 millones más, 20.000 millones más.
que son dineros impagables, todo el mundo sabe. No, que eso es impagable, eso es, en algún momento se hace, bueno, empecemos de nuevo. Y vienen los tipos, lo de la Cuarta Flota, lo del Comando Sur, a manejarse. Perdón, el como secretario dueño de Estado, de casa. El secretario de Estado del Tesoro viene. Nunca fue a ningún país el secretario de Estado del Tesoro. O sea, el ministro de Finanzas están tomando de Estados posesión Unidos. de la Claro, Argentina. Claro. Están tomando posesión de la Argentina. Ahí contaban en el Destape que cuando llaman a algún funcionario por algún tema importante para las provincias y no le dan pelota en el gobierno nacional, triangulan vía la embajada de Estados Unidos y le dicen: mire, no me están atendiendo en el ministerio de tal, usted podría decirles que nos atiendan, que sea. Llaman a la embajada de Estados Unidos y la embajada se ocupa de que lo atiendan en no sé qué ministerio. Estamos en ese punto. Bueno, eso leíamos nosotros cuando teníamos 20 años, Martín, y nos iniciábamos en estas cosas. Era lo que leíamos de la década infame, que había ocurrido antes que nosotros naciéramos. Sí. Leíamos esas cosas. El Tratado Roca-Runciman, todas esas cosas las leíamos nosotros y hoy las estamos, a esta altura de nuestras vidas. Bueno, el forador Adunkin más o menos andaba por ahí. Claro, ¿no? claro, a esta altura de nuestras vidas lo estamos viviendo de modo, te diría, aumentado y enriquecido. Hasta que venga un criollo a gobernar. Que siempre es el día menos pensado. Decía el padre Castellani, decía siempre que los golpes de Estado tenían 3 momentos. Él se reía mucho de los militares, tenía 3 momentos. El día anterior, se preparaba, el día del golpe, que era el día que se hacía el golpe y tomaban el poder, y después el día menos pensado. La tomaba. Pero nosotros, claro. Después de dejar todo. Después de dejar todo pata para arriba, rasa, claro. Pero digo, nosotros también, de alguna manera, el día menos pensado. Nadie sabía, ni ellos ni nosotros, que iba a aparecer un tipo que se llamaba Perón. Y que juntó a los obreros y que tal, y que les dio pelota y esto. Nadie lo sabía, eso no estaba escrito en ningún libro. No estaba escrito en ningún libro. Como no estaba escrito en ningún libro que apareciera Néstor. Para nada. Digo, es así. Con un 22% de votos. Con un 22% de votos. Es el topo de la historia sale por el lugar menos pensado. Eso es una invariante histórica. Donde uno menos se lo espera. Incluso hay una confesión de Mao Zedong de que el primer plan quinquenal que hace se lo copia a Perón, al primer plan quinquenal que tira Perón. Tanto es así que Perón lo dice, Mao lo acepta, invita a Perón a ir a China. Así en aquel momento, sí. No va a Perón, porque no puede, pero manda a Isabel, manda a López Rega y manda, para que no quede ahí la relación, a Gloria Videgain, la hija en ese momento gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que casualmente va en ese momento estaba de moda la pollera corta. En minifalda. Minifalda, y por supuesto hace un desastre en China. Rompe todo lo que el orden chino. Claro. Pero decía, pero a mí nadie me avisó que era muy jovencita, una gran diputada luego, una gran personalidad. Gran una gran militante, efectivamente. Así es, como su mamá, como su papá, como Cristina, su hermana, que era que es una personalidad muy valiosa. Por eso yo soy siempre un enemigo y me río y de ese tema de la alternancia. Acá no se necesita ninguna alternancia. No, para nada. Ese es un invento de los que quedan afuera. Es un invento de los que quieren el movimiento helicoidal. Un ratito vos, un ratito yo, y si el país se va hundiendo cada vez más. Claro. Acá necesitamos
ser gobierno durante un periodo muy largo, y llevar adelante este proceso del que estamos hablando, que significa más industria, que significa más exportaciones, que significa diversificación de exportaciones, y te digo más, y posiblemente haciendo esfuerzos en donde lo inmediato no sea la distribución. Ujú. Haciendo esfuerzos en donde lo inmediato, no digo que no existe, que lo inmediato no sea la distribución, sino la acumulación y la inversión. Porque acá se necesita un salto cualitativo muy grande de nuestras fuerzas productivas, muy grande. Estamos en el fondo del mar, Martín, estamos en el fondo del mar. Yo siempre pienso que los grandes empresarios de Argentina son ricos y poderosos porque no saben hacer otra cosa. No tienen sangre de patriotas, de organizadores de una sociedad, de quedar en la historia como los prohombres de una generación, de un país, de una cultura, ¿no? Son pelotudos, enanos egoístas. Egoístas, sí, claro. Por incapaces, no porque sean más vivos que los demás. No, pero fíjate las declaraciones que dio ayer el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Un señor que carga con dos apellidos que bueno, Cepeda Born. El tipo plantea que el precio de la carne en la Argentina tiene que tener el precio internacional. Que no hay ninguna razón para que la Argentina no tenga un precio diferenciado del precio internacional. O sea, de comer ni hablar. Pero Digamos. por eso es lo que han venido planteando desde 1930, esta clase rantifusa de oligarcas de la provincia de Buenos Aires, que no han aumentado la cantidad de cabezas de ganado en 50 años. Y que lo único que tienen que hacer por ahora, lo único que le han agregado es inseminación artificial. Pobres toros, ni siquiera pueden hacerlo de una. Lo que corresponde. Pero no han hecho nada, simplemente que llueve y crece el pasto, y punto. Como en los tiempos de Roca. Sí, por eso son tan amantes de Roca. No, yo soy amante de Roca. Pero porque, por otras razones. por otras razones. No, es Julio, el mismo sector social, discúlpame, pero me indigna. El señor, ¿cómo dije que se llamaba? Celedonio Pereda Born. Bueno, y con este acerto nos despedimos hasta el martes que viene. Muchas gracias, Julio Fernández Baraiba. Gracias, Martín. Un lujo. Es un gusto encontrarme con vos como siempre, como hace 40 años. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 2 867 9078.